Ser bombero es tener la vocación de ayuda más grande del mundo. Pero si creías que eso lo hace estar ajeno a la experiencia paranormal, estás muy equivocado. Séntate, puse la pava, tomemos unos mates hoy, en Relatos de Punta Lara, experiencias paranormales de bomberos. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. Julio, al que todos en el cuartel conocían como el Messi, tenía una forma particular de mirar el fuego. No lo intimidaba, no lo provocaba, lo escuchaba. Decía que cada incendio tenía su sonido propio, como si respirara, y que quizás por esa sensibilidad, por esa forma de conectarse con lo invisible, fue que terminó viviendo lo que jamás quiso contar. El Messi era voluntario en el nuevo cuartel de Punta Lara, ese que todavía huele a pintura fresca y a caucho nuevo. Pero por dentro todos saben que ya tiene historia. 2 intervenciones fuertes, un rescate fallido y un par de fenómenos que nadie quiere admitir en voz alta. El llamado llegó a las 3:27 de la mañana. Incendio estructural en Villa del Plata. Casilla precaria, posible gente adentro. El viento del río soplaba contra los árboles como si quisiera apagar el fuego antes que ellos. Pero cuando llegaron, la casilla ya era literalmente una antorcha. Las chapas crujían como huesos calientes y cada rafagazo levantaba chispas que parecían pequeñas almas escapando hacia el cielo. Julio entró primero, siempre entraba primero. La casa estaba envuelta en un humo espeso y aceitoso, el tipo de humo que no te deja ver ni tus propios pensamientos. Con la linterna en la mano y la línea de agua en la otra, avanzó casi a ciegas, y fue entonces que escuchó llorar. ¡Acá!, gritó alguien entre la oscuridad. Sacó a 2 chicos, luego un hombre mayor y a una adolescente que temblaba de frío y de shock. La familia estaba casi completa, casi. Faltaba mi mamá, mamá, lloraba la chica agarrándolo del camisolín como si tratara de sujetarlo al mundo. Julio volvió a entrar, segunda vez, tercera vez, cuarta vez. Pero el fuego decidió ser más rápido. La encontraron después, cuando ya no había nada por salvar. Una mujer de unos 40 y pico, delgada, con cabello largo y oscuro, su cuerpo carbonizado en un rincón de la cocina. El Messi no habló en todo el regreso al cuartel, y ninguno de sus compañeros le preguntó nada. Era parte del código. Cuando un rescate sale mal, el silencio duele menos que las palabras. Esa noche, mientras guardaban los equipos, Julio sintió olor a humo. No el olor normal del trabajo, sino uno dulce, casi floral, como si algo hubiese quedado prendido fuego demasiado rápido, quizás, parecido a un saumerio. Levantó la vista. Allí, entre los casilleros, había una mujer, idéntica a la que no pudo salvar. La vio claramente, piel pálida, cabello largo, ropa simple, mirada triste. No estaba quemada ni lastimada, era ella, pero como si la muerte la hubiera limpiado de todo sufrimiento. Gracias, susurró. Julio retrocedió golpeándose contra la mesa de operaciones. No, ¿qué?, balbuceó. La mujer dio un paso, pero no sonó nada, ni un roce, ni un crujido, como si caminara sin peso. Gracias por lo que hiciste por mis hijos, dijo con la voz temblorosa, tan humana que dolía. Julio quiso gritar, pero algo en él se congeló, un frío que le subió por la espalda y le apretó la garganta. Sintió que estaba a medio camino entre desmayarse o salir corriendo directamente del país. La mujer intentó acercar una mano hacia su pecho, no para lastimarlo. Parecía querer tocarlo con ternura, pero cuando su mano estuvo a pocos centímetros, la luz del cuartel parpadeó. 1 vez, 2, 3. Ella desapareció como si se apagara el viento. Julio se desplomó contra el suelo. Sus compañeros lo encontraron más tarde, sentado, blanco, temblando, sin poder decir ni una sola palabra coherente. Lo atribuyeron al estrés post-incendio. Nadie quiso pensar en fantasmas. Pero las cosas empeoraron. Cada noche a la misma hora del incendio, 3:27 AM, la mujer volvía. A veces la veía parada en la esquina del dormitorio de guardia. A veces sentada en el asiento del camión, mirándolo con los ojos llenos de una tristeza que lo partía en dos. A veces simplemente escuchaba su voz quebrada diciendo gracias detrás de él, aunque no hubiera nadie. Lo peor era cuando la veía en el espejo del baño, ella detrás suyo,
con esa mirada dulce como si no quisiera asustarlo, pero sí quería que la viera. Para los demás, Julio estaba raro. Dejó de comer con el grupo, no quería dormir en el cuartel, pedía salir solo a hacer controles de rutina para airearse. Pero todos sabían que algo le pasaba y todos sabían que no quería contarlo. Una madrugada, tras semanas sin dormir bien, Julio explotó. Lloró, gritó, golpeó la pared del vestuario hasta lastimarse los nudillos. Le decía a la mujer que lo dejara en paz, que él había hecho lo que pudo, que no podía seguir viviendo con ese agradecimiento que para él era una condena. Esa noche, cuando volvió a aparecer, ella no se acercó, lo miró desde lejos y lo que dijo fue distinto. No vuelvo para atormentarte, vuelvo porque no quiero irme sola. Julio se desplomó al piso, la mujer sonrió con una tristeza infinita y por primera vez retrocedió. Se fue apagando como una vela a punto de morir y desde esa noche no volvió más. Pero el Messi tampoco volvió a ser el mismo. Hoy sigue en el cuartel, sigue entrándole a los incendios como si nada. Pero cuando alguien le pregunta qué mira cuando se queda fijo en la oscuridad, él responde siempre lo mismo. A veces, las almas también agradecen. Y cuando agradecen demasiado, es peor que cuando odian. Verónica siempre había sido diferente. Desde chica en Pereira y Ola se metía en los árboles caídos para ver cómo crujían por dentro. O se agachaba sobre los restos de un incendio para escuchar qué decía el humo. Su familia la tomó por rara, pero los bomberos voluntarios de Pereira encontraron en ella algo que otros no tenían. Un instinto perfecto para el peligro. Ascendió como un rayo. A los 3 años ya coordinaba dotaciones. A los 7 estaba a cargo de rescates complejos. A los 10 se convirtió en la segunda al mando del cuartel, un puesto que la mayoría conseguía recién rondando los 50. Algunos decían que era talento puro, otros decían que era mera suerte. Pero los más viejos murmuraban otra cosa, que Verónica tenía un ojo más, que veía lo que nadie ve y que alguien la veía a ella. Todo empezó una madrugada de invierno, en una guardia tranquila, demasiado tranquila para su gusto. Estaba sola en la cocina del cuartel, cebando mate, cuando notó algo raro. La puerta del pasillo estaba abierta. Ella juraría que la había cerrado. «¿Hola?», preguntó, más por impulso que por sospecha. Por supuesto, nadie contestó. La puerta volvió a cerrarse lentamente, sin viento, sin corriente, sin lógica. El mate se le volcó en la mano. Desde esa noche comenzó a sentirlo, primero como una presencia tibia detrás de ella, luego como un susurro y finalmente como algo mucho más invasivo. Una tarde, mientras revisaba material en el depósito, escuchó que alguien caminaba detrás suyo. Pasos secos, firmes, demasiado pesados para ser humano. «¿Quién anda ahí?». Otra vez nada. Cuando se dio vuelta, las cosas no habían cambiado de lugar, pero el aire tenía un olor a carbón húmedo y algo más, algo que se parecía demasiado al olor de un cuerpo después de una autopsia. En las guardias nocturnas, la presencia se hacía más clara. A veces la veía parado en la ventana reflejada en un vidrio, una figura alta, delgada, casi esquelética, con un casco de bombero quemado y torcido, como si hubiese sido apretado por una estructura en derrumbe. La primera vez que lo vio, su reacción fue racional. Estrés, falta de sueño, quizá a la cabeza. Le está jugando una mala pasada. Pero la figura no se iba, no pestañeaba, no retrocedía. Solo la miraba, como si la conociera, como si lo hubiese estado esperando. En una salida por un incendio forestal en la zona del parque, todo empeoró. Verónica dirigía a su equipo cuando oyó una voz detrás de ella. «No vayas por ahí». Se dio vuelta pensando que era uno de sus compañeros. No había nadie. Cuando avanzó 2 pasos, el suelo cedió. Un pozo oculto entre las ramas. 1 metro más adelante, y habría terminado con las piernas partidas. Nadie supo explicarlo. Por supuesto, ella tampoco. Pero desde esa noche, la figura se volvió útil. Una advertencia la guiaba. Se adelantaba al fuego, le mostraba caminos que nadie veía. Fue entonces cuando empezó a sospechar. Verónica no era acompañada, era observada, evaluada, elegida. La figura
comenzó a aparecer más cerca, detrás de ella, cuando se colocaba el equipo, sentada en el asiento del acompañante de la autobomba, reflejada en los cascos de otros bomberos cuando ella hablaba. Una noche, mientras hacía una recorrida final antes de dormir, lo vio parado en el pasillo del cuartel, completamente quieto, completamente real. El casco quemado, los ojos negros como pozos, el torso marcado por líneas que no eran cicatrices, sino símbolos, antiguos, como demoníacos. —¿Qué querés de mí? —susurró temblando. La figura levantó la cabeza, los ojos se hundieron más, el cuerpo crujió como madera vieja y respondió con una voz que no venía de la garganta, sino del aire entero. —Vos vas a comandarlos, y cuando llegue tu tiempo vas a comandarlos a todos. Verónica retrocedió, sintió las piernas cederle, la garganta cerrarse, el aire se volvió frío, espeso, casi sólido. La figura avanzó un paso, pero no tocó el suelo. Flotaba como humo solidificado. —Ya estás marcada. Las luces parpadearon, el pasillo se oscureció y la figura se desintegró en un remolino de ceniza. Desde entonces, Verónica sigue ascendiendo. Sigue siendo brillante, impecable, admirada. Pero nadie sabe por qué. Cuando pasa lista antes de una salida, siempre deja un espacio libre. Uno que mira de reojo. Uno que nunca llena a nadie. Uno que ella sabe que no está vacío. El Tano Ramírez era uno de los más queridos del cuartel de Punta Lara. Grandote, bruto para algunas cosas, delicado para otras, tenía manos como palas, pero un corazón enorme. Y aunque llevaba 20 años de servicio, siempre decía lo mismo. A mí, tráeme fuego, explosiones, derrumbes. Pero lo raro, lo que no se puede explicar, eso sí que no lo quiero cerca. Pero lo raro fue directo a buscarlo. Todo empezó con una intervención en una zona alejada de Punta Lara, un paraje entre humedales donde casi nunca pasa nada. La zona vieja del camino al tanque de agua. A las 2 de la mañana, un vecino llamó diciendo que veía un resplandor extraño y escuchaba cánticos. Cuando llegaron, no había incendio, no había humo, no había gente. Solo un claro circular perfectamente limpio, como si alguien hubiese cortado el pasto milimétricamente. En el centro, un círculo de sal mezclada con carbón, alrededor, velas negras apagadas, y en el aire, un olor dulzón, pesado, parecido al de la carne quemada pero sin fuego. Esto no es un incendio, murmuró el Tano, inquieto. Mientras los demás revisaban el perímetro, él notó algo. El círculo no estaba completo. Había una sección rota, como una brecha mínima, y del otro lado, marcas de arrastre en la tierra húmeda, como si hubiesen llevado algo o alguien hacia adentro. El Tano se agachó, tocó la sal, estaba tibia, y eso fue el principio del desastre. Cuando volvió al cuartel más tarde, todavía con el olor pegado a la ropa, empezó a sentir que algo lo seguía. Al principio pensó que era cansancio, pero esa noche, al acostarse, escuchó en su dormitorio un sonido leve, casi imperceptible, como uñas arrastrándose sobre la madera. Debe ser una rata, intentó convencerse, pero al prender la luz no había nada, solo su casco caído en el piso, y él sabía que no lo había dejado ahí. Durante la semana los fenómenos aumentaron, las botas se movían del lugar, los guantes aparecían mojados, como si alguien los hubiese sumergido en agua sucia, y cada vez que el Tano pasaba por al lado del viejo depósito, sentía un aire frío que lo dejaba sin aliento. No dijo nada, no quería que lo cargaran, pero esa noche, mientras se duchaba después de una salida, vio algo en el vapor del vidrio, un símbolo, una espiral, con 3 líneas atravesándolo, uno de los símbolos que había visto dibujados en el círculo de sal. Lo pasó con la mano, apareció de nuevo. Ahí entendió todo. Algo había salido el ritual cuando él rompió el círculo. Y lo había seguido, claro. Decidió volver al lugar de claro, solo, sin avisar. Llevó una linterna, un par de herramientas y un nudo en la garganta. El lugar estaba igual, excepto por una cosa. Dentro del círculo ahora había huellas, humanas, pero deformadas, largas, como si cada dedo terminara en una punta, y estaban dirigidas
hacia la brecha, hacia el único punto por donde el Tano había ingresado, hacia él. ¿Qué carajo sos?, susurró temblando. El pasto empezó a moverse, el aire se volvió más denso, y una voz profunda, gutural, habló desde la sombra del bosque. Vos me dejaste salir. El Tano retrocedió, la linterna se apagó sola, un frío lo envolvió como un abrazo sucio. No era para vos, pero me diste nombre, me diste olor. Ahora te sigo donde vayas. Continuó la voz. El Tano corrió como nunca en su vida. Llegó al cuartel pálido, jadeando, con las manos temblándole tanto que no podía ni abrir la puerta. Desde esa noche lo persigue. Nunca lo ve del todo. Nunca puede describirlo. Solo siente su presencia detrás de la puerta del vestuario, en la parte trasera de la autobomba, reflejado en los vidrios del cuartel viejo. Los brujos que hicieron el ritual jamás aparecieron, pero lo que sí apareció fue lo que estaban tratando de encerrar, y ahora está con el Tano, siempre callado, pegado a él como una sombra cansada, esperando, quizá, que el bombero vuelva al claro para cerrar el círculo que él mismo rompió. Buenas noches.